Irán y Israel están enfrentados en uno de los conflictos más peligrosos del Medio Oriente y hay quienes dirán tal vez hasta del mundo entero. Fíjense que en menos de un año Israel e Irán intercambiaron ataques recíprocos con la salvedad que en marzo del 2026 se unió a Israel también los Estados Unidos y otros países que se están uniendo que se sintieron perjudicados por los ataques iraníes. Y la pregunta fundamental para poder entender esta guerra es: ¿cómo se originó la rivalidad entre Israel e Irán? Y justamente en este video quiero presentarte una visión un poco diferente de lo que se comenta en Occidente, que lamentablemente pocos medios lo tratan, y tiene que ver con la raíz real de este conflicto, de esta rivalidad entre estas dos naciones. Así que ya mismo comenzamos. Amigos, esta es no solamente una guerra de bombas, sino también una guerra mediática. Hay muchos medios que creen que esta guerra comenzó por cuestiones políticas, porque Netanyahu está con sus problemas aquí en Israel, necesitaba una guerra para poder unir el pueblo y ganar las próximas elecciones. Es una visión, yo no la comparto, pero hay gente que piensa así. Hay algunos que dicen, es una guerra económica, Irán está lleno de petróleo, entonces Trump necesita petróleo, se unió con Netanyahu, que ya también tiene sus intereses políticos, y fueron a una aventura militar, bélica, una guerra que no tiene ningún sentido. Hay quienes dicen, bueno, es una cuestión estratégica, una cuestión, no sé, hay de todo tipo de teorías. Hay quienes hablan que dicen, no, el otro día me encontré con una persona pro-árabe que decía que es una guerra religiosa, que Israel quiere expandirse. Bueno, hay un montón de barbaridades que se están diciendo por ahí en las redes sociales, en los medios de comunicación, y yo quiero explicarte aquí algo que poca gente sabe y cuál es el motivo real, verdadero, puro de esta rivalidad entre Irán e Israel. Te puedes imaginar que esta guerra no comenzó en el 2025 o en el 2026, o mejor dicho, esta rivalidad entre ambas naciones no comenzó ahora. Esta rivalidad tiene muchas décadas de historia y todo comienza en el año 1979. Sé que para algunos puede llegar a ser sorprendente y están pensando, no, pero en la Biblia y no sé qué, en la historia, no. La guerra actual tiene sus orígenes en la Revolución Islámica del año 1979, cuando grupos islamistas radicales derrocaron al entonces Shah de Persia o al rey de Persia. Persia e Irán es lo mismo, y empezaron a implementar lo que se llama una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es el gobierno de Dios, ¿no? Teo es Dios, ¿no? Digamos, el gobierno de Dios. ¿Qué significa eso? Que es un gobierno religioso islamista. Y ahí estamos entrando ahora a la raíz del problema. El problema aquí no es una cuestión política, que Netanyahu, porque en el año 79 Netanyahu no era prácticamente nadie, era un joven estudiante en los Estados Unidos y no más que eso. Es decir, que ya vemos aquí los inicios o las raíces, o sea, las semillas, si se quiere, de esta enemistad. Inclusive en los años 90, en los años 2000, cuando Netanyahu recién estaba en sus inicios políticos, y no tenía las complicaciones políticas internas que tiene hoy en día, ya teníamos presidentes iraníes, líderes iraníes que estaban hablando en contra de Israel, de exterminar el Estado de Israel. El más conocido es el caso del aparentemente ya fallecido, fallecido en la reciente guerra con Israel. Estoy hablando del expresidente Ahmadinejad, que periódicamente, algunos dicen una vez por semana, algunos dicen todos los días, llamaba al exterminio de Israel de la faz de la tierra. Era un negador del holocausto. Utilizaba la causa palestina, en teoría, para ir en contra de Israel. En toda reunión internacional que podía, hablaba del que Israel debe borrarse del mapa, debe eliminarse. Ahora, ¿de dónde viene ese odio? No solamente eso, vemos, y se lo pueden ver aquí imágenes, había manifestaciones en Irán, desde la Revolución Islámica y hasta nuestros días, quemando banderas israelíes. En Teherán, hasta el año 2025, cuando Israel al fin y al cabo bombardeó, había un reloj
en la plaza, se llama Plaza Palestina. Un reloj que hacía una cuenta regresiva, ¿no? Es decir, no una cuenta regresiva, mejor dicho, cuánto tiempo falta, para que Israel deje de existir. No me acuerdo ahora qué año era, pero era de aquí a poco. Estaban contando los días para que Israel deje de existir y sea borrado de la faz de la tierra. Y nuevamente te vuelvo a preguntar, ¿de dónde viene ese odio? ¿De dónde viene ese deseo? Para entender eso, ya que no tiene que ver ni Netanyahu, no tiene que ver ningún líder aquí, porque había otros primeros ministros y el mismo discurso estaba ocurriendo, estaba Olmert, que era pro paz. La cuestión no es territorial, no es cuestión política, es una cuestión religiosa del Islam. Y aquí tenemos que entender algunos conceptos que tienen que ver con el Islam radical, que estoy seguro que desconocías o en parte por lo menos. ¿Por qué? Porque el Islam radical que hoy en día representa, según algunos estudiosos, del 15 al 20% del mundo musulmán, estamos hablando de un mundo musulmán de aproximadamente 1.500, 1.600 millones de personas. Puedes hacer la cuenta, 20% de eso es muchísima gente. El Islam radical divide el mundo en dos, básicamente, y presta mucha atención. Está lo que se llama Dar el Islam, que significa la casa del Islam, por un lado, es decir, los países musulmanos, las tierras musulmanas y todo eso. Y por otro lado, lo que se llama Dar al-Harb, o la casa de la espada, o la casa de la guerra. Es decir, todo territorio que no está poblado por musulmanes, el Islam debe conquistarlo. Es decir, si ahora estás en Colombia, en Argentina, en Paraguay, estás en España principalmente España, aparte lo dicen abiertamente, al andaluz la van a conquistar, según ellos, ¿no? No digo que lo van a conquistar, según ellos, es uno de los objetivos conquistar España. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa ideología iraní del Islam radical, toda tierra que alguna vez fue musulmana, incluyendo Israel, ¿no? Y principalmente Israel, porque también tiene lugares santos, debe volver a manos musulmanas. España lo era, Austria lo fue, el sur de Francia lo fue. Entonces ellos reclaman como tierras musulmanas. Esa es la ideología del régimen iraní. Ahora bien, una cuestión muy interesante que tiene que ver con el Islam, y el Islam radical en particular, es que el mundo debe ser musulmán. Es decir, la paz, de acuerdo a estos conceptos, va a llegar, la paz va a llegar, sí. Existe el concepto de paz en el Islam radical. Es una paz que dice lo siguiente: la paz llegará el día que todo el mundo se convierta al Islam. Tú, yo, tu familia, tus amigos, tus parientes. Esa es la visión del régimen iraní que, digamos, enarbola la bandera de ese Islam radical, absoluto y total, de implementar la ley de la Sharia, es decir, la ley musulmana en todo el mundo. Ahora, una cuestión muy interesante, porque el Islam radical dice lo siguiente: aquellos que no se conviertan al Islam hay que matarlos, simplemente exterminarlos. Salvo que se conviertan al Islam, y ahí, por supuesto, gozan de todos los derechos de cualquier musulmán. Pregúntate por qué hay Islam, por ejemplo, en un país europeo como Bosnia, o como Albania, o como Azerbaiyán, o hay en Indonesia, hay en Marruecos. Es decir, buena parte del globo terráqueo es musulmán y parte tiene que ver con esta idea medieval, ¿no? Así comenzó el Islam a expandirse también. Hay dos poblaciones o dos religiones que el Islam les perdona la vida. Es el judaísmo y el cristianismo, llamados de pueblos del libro o Dima en árabe. Significa que estas dos religiones no hay que matarlas, pero hay que humillarlas. ¿Cómo se los humilla? Por ejemplo, una iglesia y una sinagoga no pueden ser más bonitas o más altas que una mezquita. No se pueden construir nuevas mezquitas, no se pueden construir nuevas sinagogas o nuevas iglesias. O, por ejemplo, tienes que pagar, si eres judío o cristiano, tienes que pagar un impuesto llamado jizya, ¿no? Aquí ves el término jizya, que tiene que ser pago, primero que es muy caro, carísimo, y segundo tiene que ser pago de una forma humillante, ¿no? Postrándose ante el señor musulmán. Entonces, todas estas ideas son compartidas
por el régimen iraní. Ahora presta atención, vamos a volver a la guerra, no nos fuimos un poquito a la teología musulmana, vamos a volver a la guerra. Fíjate que en el Medio Oriente prácticamente todos los países son musulmanes. Bien, es decir, hay un puntito que no es musulmán, ese puntito se llama Israel. Desde el punto de vista teológico, religioso, Israel es un accidente teológico. No puede ser que exista un punto no musulmán en esta región, ¿no? Después vamos a hablar del mundo, pero en esta región en particular, en tierras que ellos consideran musulmanas, que es Israel, porque alguna vez el Islam, claro, mucho tiempo, muchos siglos, el Islam controló aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un accidente teológico, no puede ser, y menos, más que nada humillante que hay para esta visión, lógicamente, es que un dima, ¿te acuerdas? Pueblos del libro, judíos y cristianos, un dima le diga a un musulmán lo que tiene que hacer. Porque en Israel tenemos realmente una población muy grande de musulmanes, estamos hablando de 2 millones de personas que profesan la religión musulmana con total libertad de expresión y culto sin ningún problema, pero desde el punto de vista iraní eso es un problema serio y eso no puede ocurrir. Por eso desde el año 1979 Irán quema banderas israelíes y americanas, pero era ahí, ¿por qué Estados Unidos? Primero, ¿por qué Israel? Ya vimos que por más que Irán no tenga frontera con Israel, quiere destruir por esa cuestión de los Dima, ¿no? Que es una tierra musulmana. ¿Y Estados Unidos qué tiene que ver en todo esto? La respuesta es muy simple. El régimen iraní, el Islam radical, condena Occidente, considera que la cultura occidental es lo peor que le pasó a la humanidad. Es una de las cosas, una de las mayores tragedias y tienen terror que la cultura occidental penetre en la cultura iraní, por ejemplo. Que por cierto, hasta el año 79 Irán era un país pro-occidental, con vestimenta también pro-occidental, cultura occidental, en fin. Tienen terror de eso, pero condenan todo lo que es Occidente. Creen que es lo peor que le pasó a la humanidad. No pueden entender que gente se vista así. No pueden entender la democracia, la libertad de expresión, que las mujeres de repente estén en el trabajo o lideren. Eso es inaceptable para el Islam radical. Entonces, la guerra de Irán es contra Israel por motivos religiosos, también por motivos ideológicos, porque el Islam radical condena la cultura occidental, Israel es un país occidental, y la guerra también es contra Estados Unidos. Fíjense cómo queman banderas americanas e israelíes en diversas manifestaciones. Durante décadas esto ocurrió y nadie dijo nada. Y llegó el momento en que Irán, desde hace varios años, calculo unos 15, 20 años, está desarrollando la bomba nuclear. Ahora imagínate un país que te está diciendo que te va a exterminar, que debes ser borrado del mapa, que está diciendo que Estados Unidos es lo peor que hay y la cultura europea también, es decir, toda la cultura occidental es lo peor que hay. Un país que ha celebrado con regocijo el ataque del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y ahora está desarrollando la bomba nuclear. ¿Qué deberían hacer Estados Unidos e Israel en este caso? Bien, así que te dejo para que respondas a esta pregunta y también para que comentes aquí si conocías ya este trasfondo islámico o el origen real. Este es el origen verdadero de la guerra o la rivalidad entre Irán e Israel. Por supuesto, Israel no se queda debajo de brazos cruzados y debe reaccionar ante tal amenaza concreta, por cierto. De hecho, estamos recibiendo misiles aquí en Israel desde el año 2025, ahora también. Es decir, Israel no se queda de brazos cruzados. Pero comenta aquí entonces si ya conocías este aspecto del Islam radical y el motivo verdadero de esta rivalidad entre Irán e Israel. Entonces, si te gustó el contenido de este video, me haces un like, ayuda muchísimo, comparte con tus amigos, parientes, activa la campanita para ser el primero en recibir cada vez que suba un video nuevo y por supuesto suscríbete, te lo voy a agradecer muchísimo. Un gran abrazo y que reine la paz, no solamente en el Medio Oriente, sino en el mundo todo.